buen Señor. Amén. Vamos entonces a la palabra. ¿Cuál es la serie que estamos desarrollando? Estamos hablando de una iglesia con fundamentos bíblicos. Qué importante es entonces poder comprender que la iglesia del Señor tiene que estar fundamentada en estos principios bíblicos. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros podamos convencernos que la iglesia la iglesia no puede estar, hecha como nosotros queremos, así como a mí se me ocurre, vamos a hacer. No, lo que hacemos para el Señor, ya el Señor lo ha puesto en su palabra y nos ha enseñado cómo lo debemos hacer. Por eso hablamos de iglesia con fundamentos bíblicos. Esa es la razón. Entonces, yo lo quiero invitar, hermano, en esta mañana a que usted pueda abrir su corazón, ¿verdad? Para ser moldeados, para ser corregidos, ¿verdad? Hay cosas que de repente traemos de años por las costumbres, las tradiciones, pero hoy día el Señor nos está llevando a corregir estas formas que tenemos hoy día de hacer iglesia para llevarlo a la forma correcta. ¿Ok? La semana pasada hablamos acerca del tema que tiene que ver con la madurez en el cristiano, ¿verdad? Y ustedes fueron exhortados, yo también, de parte del Señor, a que vayamos camino a la madurez. ¿Recuerda Hebreos capítulo 6? Bueno, ahí teníamos esa reflexión. Y hoy día vamos a seguir hablando acerca de la función de la iglesia. Hoy día vamos a hablar, el tema de hoy es una iglesia que sabe adorar. Una iglesia que sabe adorar. Wow, hoy día tuvimos muchos inconvenientes técnicos para poder llevar esta adoración al Señor en el tiempo de las alabanzas, de los cánticos. Fíjese que es difícil, ¿verdad? Ahí, bueno, para nosotros, y me imagino que también para ustedes ahí en casa, cuando se corta la señal, cuando se cae la transmisión, cuando uno quizás no sabe lo que está sucediendo técnicamente, hay una lucha espiritual y técnica que ustedes realmente a lo mejor no logran imaginarse, pero de que la hay, la hay. El grupo de multimedia lo sabe. Y hay una lucha, ¿verdad?, para poder adorar a Dios. Pero qué bueno es que a pesar de todo eso, en algún momento podemos despegar con nuestra adoración a nuestro Dios y decirle: Señor, cuánto te amamos, tú eres digno de ser adorado. Ahora, todo pastor y ministro debe saber responder preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué y para qué existe la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito que debe cumplir la iglesia? ¿Por qué Jesús dejó a la iglesia en medio del mundo? ¿Verdad? A lo mejor podría haber sido más fácil que el Señor pescara a la iglesia y nos llevara a un mundo aparte, quizás nos llevara a a un lugar así como encerrados, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dejó en medio del mundo, ¿verdad? Bueno, son preguntas que debemos saber contestar. Y hoy día vamos a hablar justamente acerca de esto. Las respuestas son las siguientes. La primera pregunta es: ¿para qué existe la iglesia? Bueno, para adorar a Dios. Ese es uno de los propósitos. ¿Cuál es el propósito que debe cumplir la iglesia? Bueno, edificar a los creyentes, llevarlos a la madurez, llevarlo a la estatura del varón perfecto que es Cristo, por supuesto, ayudándoles a crecer, ¿verdad? Y esto lo hacemos, como hemos aprendido, a través de la palabra, enseñándoles, instruyéndolos, discipulándolos, ajustándolos, ¿verdad? Restaurándolos, apacentándolos, siempre todo por medio de la palabra. Y la tercera pregunta es: ¿por qué Jesús dejó a la iglesia en medio del mundo? Bueno, la respuesta ahí es: para evangelizar al mundo, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Qué maravilloso, hermano, entonces tener esta oportunidad. 3 puntos, ¿verdad? Si nosotros como congregación local fallamos en alguno de estos puntos, estamos fallando entonces en nuestra razón de existir. La palabra evangelio significa: he encontrado la razón de mi existencia. Cuando llega el evangelio a tu vida, tú encuentras la razón de tu existir, de tu existencia. Todo cambia. Ahora todo tiene un sentido, ¿verdad? A través de la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero si nosotros fallamos en alguno de los puntos que acabamos de ver, estamos entonces perdiendo la razón de nuestra existencia. Necesitamos tener, por supuesto, un equilibrio en toda iglesia, en todo esto, ¿verdad? Hay iglesias que dicen ser iglesias evangelizadoras, no sé si lo ha escuchado. Hay iglesias que se dicen ser iglesias evangelizadoras. ¿Y eso qué cree usted? ¿Está bien
o está mal? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que una iglesia que se dice ser evangelizadora, una iglesia evangelista, está muy bien, ¿verdad? Excelente, hay que evangelizar. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa con la adoración? ¿Qué pasa con tener un tiempo de oración, de cánticos, ¿verdad? Estamos yéndonos a los extremos. Otros dicen, nuestra iglesia está enfocada solamente en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, ahí hacemos una pregunta y decimos, ¿y qué pasa entonces con el evangelismo? Solamente estudia la palabra, pero ¿qué pasa con el evangelismo? ¿Qué pasa con la adoración a Dios? ¿Verdad? Entonces ahí como que comenzamos a ver. Ahora, existen hoy día iglesias que están solamente desarrollando un área de la función que debemos cumplir. Y no todas, ¿ok? Entonces, otros dicen nosotros somos una iglesia, bueno, dijimos ya, o solo evangelista y dejamos de adorar, o solo adoramos, dejamos de evangelizar, o solo estudiamos y se produce este tipo de problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces debemos tener un equilibrio, lo cual estamos nosotros aprendiendo como iglesia por medio de la palabra y con el tiempo también vamos a poder llegar a este equilibrio, ¿ok? Hoy día entonces vamos a estudiar este primer punto, ¿verdad? ¿Por qué y para qué existe la iglesia? Bueno, la respuesta es, existe para adorar a Dios. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Fuimos creados para adorar a Dios. Y aquí vamos a ir a un pasaje bíblico. Nuestro primer pasaje está en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al versículo 6. ¿Sí? Vamos a leer entonces este pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 4, 6, ya para que usted ahí lo pueda leer. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire lo que dice el versículo 6, que es muy importante. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto entendemos que es Cristo, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado Cristo. Ahora, si avanzamos en este versículo, ¿verdad? Nos vamos al versículo 13, en este mismo capítulo, podemos leer otra cosa más. Ya vimos ahí que para alabanza de su gloria. Pero si avanzamos al versículo 13, vamos a leer acá y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entendemos este contexto. El 14 dice que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y mire lo que dice acá el versículo 14, dice, para alabanza de su gloria. Ahí está entonces. Entonces fuimos creados, hermanos, para alabanza del Señor. El llamado más alto que puede tener la iglesia es para alabar el nombre de Dios, a proclamar su alabanza, porque la alabanza no es nuestra, la alabanza es del Señor, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros cantamos, por ejemplo, grande y fuerte nuestro Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Ahí estamos exaltando su grandeza, ¿verdad? Los atributos de Dios, lo que es su carácter, ¿verdad? Porque adoramos un Dios vivo. No adoramos un Dios muerto, ¿verdad? No adoramos una imagen, adoramos a un Dios vivo. Estamos diciendo, mi Dios es grande, es fuerte, es todopoderoso. Eso es una forma de adorar a Dios, de elevar alabanza, reconociendo su grandeza. Recién cantábamos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza incomparable es. Usted tiene que cantar eso con entendimiento, ¿verdad? Y usted debe estar convencido a la vez también de que realmente tenemos un Dios grande, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que piensan que tienen un Dios pequeñito, tienen una fe en un Dios pequeñito, chiquitito, ¿verdad? Pero en realidad tenemos un Dios que es grande y fuerte, todopoderoso.
Él es el único digno de recibir toda exaltación. Y usted debe estar convencido, como iglesia del Señor, debemos estar convencidos que el único digno de recibir toda alabanza y toda exaltación siempre es y será y ha sido Jesús, nuestro Dios. Dejar de hacer aquello por lo cual fuimos creados por Dios sería despreciarlo. Dejar de adorar a Dios, dejar de solamente de exaltar el nombre del Señor, sería despreciarlo. Hoy día existen iglesias o personas incluso aisladas que solamente les interesa un estudio de la Biblia de manera intelectual. Ellos no están dispuestos a tener una actitud de adoración. De hecho, vemos mucha gente así, que es muy... que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero en el tiempo de la alabanza, de los cánticos, están así, con cara de ¿qué puede ser? De Moai, como los de la isla de Pascua. Ni una expresión, ni una actitud de adoración a Dios. Incluso algunos sienten que eso es algo absurdo, ¿verdad? Que ridículo, ¿verdad? No quieren ellos manifestar sus emociones, ¿verdad? Por su orgullo. Entonces, eso, dejar de adorar a Dios, dejar de declarar las grandezas de nuestro Dios a través de nuestros cánticos y de nuestra alabanza, es dejar de hacer aquello por lo cual fuimos creados por Dios, para su alabanza, para su gloria. Como les decía, sería despreciarlo. El no adorarlo, el no adorar a Jesús, el no adorar a nuestro Señor, es despreciar lo que Él hizo por nosotros. Y sabe que con esto pecamos. La Biblia dice que nosotros, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso para nosotros es un pecado. Jesús es digno de suprema alabanza. Él merece toda gloria. Usted y yo deberíamos abrir nuestros ojos y al ver toda esta grandeza, toda la creación de Dios, de tener la oportunidad de simplemente de abrir nuestros ojos y respirar, ya es un motivo de agradecer a Dios. Y hay una alabanza, ¿verdad? No sé si usted la conoce, que se llama Es tu gracia. Y esta alabanza dice: cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo puedo adorarte a ti, Señor. No hay nada que me impida adorarte a ti. No sé si se recuerda esa alabanza, pero es hermosísima lo que la letra dice, ¿verdad? El autor de esta alabanza quiso expresar a Dios, reconociendo su alabanza, reconociendo lo que Él ha hecho en nosotros. Esto nos lleva, hermano, a adorar a Dios. El reconocer esta bondad, esta misericordia en nuestras propias vidas, nos lleva simplemente a postrarnos delante del Señor. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer más que adorarte, Señor, si tú ya lo hiciste todo? Vamos a leer Romanos capítulo 1, 21. Vamos a leer este pasaje. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí estaba Romanos capítulo 1, 21. Cuando alguien no logra entender esto y no adora a Dios, lo que este versículo nos dice es porque se envanecieron sus razonamientos. Su necio corazón es entenebrecido, ¿verdad? Hoy día usted va a conocer a mucha gente que son teólogos, que son conocedores, pero mucho más que todos nosotros, del texto bíblico, en idiomas originales, en la arqueología, lo que usted quiera. Pero fíjese que esta gente no tiene un corazón enseñable, no tiene un corazón adorador, ¿verdad? Entonces acá vemos corazones entenebrecidos, en donde la palabra de Dios es simplemente una teoría, pero no es vida. Y yo no creo que sea también ese su caso, ¿verdad? Por eso hoy día debemos llegar a este equilibrio, ¿verdad? En adoración a Dios, en estudio de la palabra, en evangelizar, pero todo eso debe estar presente como un todo en la vida del cristiano, ¿verdad? No nos vayamos a los extremos. Tengamos un culto racional delante del Señor. Acá decía que comenzaron a deshonrar a Dios, ¿verdad? Producto de todo esto, y comenzó sin duda su caída. Un cristiano que no reconoce a Dios y no tributa alabanza, el único que la merece, que es Jesucristo, está despreciando al Señor. Le está dando la espalda al Señor. Vamos a leer este texto que es Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido por Dios. Esto no está hablando a nosotros, ¿ah? Todos nosotros, la iglesia del Señor, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, esto es pura alabanza, es un total praise, como se dice en inglés, es una alabanza total, ¿verdad? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Este pasaje exalta al Señor. Sin embargo, muchos cristianos a la deriva anuncian, exaltan más bien las virtudes de sus cantantes cristianos, de sus predicadores favoritos, y se olvidan del Creador. La alabanza y la adoración le pertenece exclusivamente al Señor y no puede estar siendo compartida la alabanza del Señor ni robada por los hombres hambrientos del reconocimiento del mundo. No puede ser eso, hermanos. Eso no se debe dar en la iglesia. Usted no puede adorar a Dios con un cántico o hacer algo en la iglesia para que la gente diga, wow, ese hermano como canta, wow, mira ese hermano como lo hace. Porque usted le está quitando la gloria a Dios. Si usted lo hace bien, si usted destaca en lo que hace, bien, excelente, hay que hacer las cosas con el Señor lo mejor que podemos, con excelencia. Pero en su corazón, usted no debe estar esperando el reconocimiento de nada, porque fuimos creados con un propósito. O sea, nuestra función es adorar a Dios, hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Esforzarnos por hacer lo mejor para el Señor. Que toda nuestra adoración sea realmente algo que nosotros ofrecemos a Dios, hermanos. A veces somos tan apresurados para adorar a Dios, ¿verdad? Con un ojo estamos mirando, a lo mejor ahora que estamos en la casa, con un ojo miro la olla mientras cocina, y con el otro ojo miro ahí el texto bíblico o las predicciones de las alabanzas para cantar. Y somos como confianzudos con el Señor. Sin embargo, el tiempo que permitimos tener, que Dios nos permite tener como iglesia, ¿verdad?, en comunión, es un tiempo que debemos aprovechar al máximo. Es un tiempo en donde usted debe tener toda su mente puesta en el Señor para adorarle. Él es el único merecedor de toda alabanza. Su nombre es Jesús. Según la Biblia, somos una comunidad. La iglesia, somos una comunidad, ¿sabe de qué? De pecadores. Somos una comunidad de pecadores rescatados, sin duda, de nuestra vana manera de vivir. Nos gusta el término la reunión de los santos, en realidad. Sí, está bien también eso. Pero en realidad somos una comunidad de pecadores rescatados, perdonados, ¿verdad? Y en proceso de restauración. De repente se nos rompe la pata, de repente se nos raya ahí la pintura, de repente estamos medio oxidados, pero es un proceso que Dios está teniendo con nosotros. Pero la iglesia del Señor es una comunidad de gente que ha sido rescatada del pecado, ¿verdad? De su vana manera de vivir, y estamos ahí, ¿verdad? Tratando de ser agradable a Dios. El apóstol Pablo le habla en su primera carta a los tesalonicenses sobre su conversión al Dios vivo, ¿verdad? Le habla, ustedes se convirtieron al Dios vivo, ¿verdad? Dejaron de lado los ídolos, que era lo que ocupaba el primer lugar de sus vidas, y ahora es Jesús su único gran Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. No sé si me puede acompañar ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 9. ¿Qué dice así? Está ahí siendo proyectado. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, de la idolatría a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, todo esto nos habla de una conversión al Dios vivo y verdadero, pero de una manera genuina, ¿verdad? O sea, realmente dejaron de lado los ídolos. Ahora, seguramente usted está preguntando, pero si yo ya no adoro las imágenes, yo cuando antes era de la otra religión, ahí yo adoraba imágenes, pero ahora ya no lo hago. Pero cuidado con ese pensamiento, porque ídolo es cualquier cosa
que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. O sea, cualquier cosa que usted pueda encontrar por ahí que ocupe el lugar de Dios, ya se transformó en un ídolo, ¿verdad? Ídolo entonces cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuál lugar es ese? No sé si ustedes me pueden responder ahí en sus casas. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios? ¿Cuál será el lugar que le corresponde a Dios? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les preguntaba, después de Dios, ¿quién viene? Y ustedes me decían, la familia, ¿verdad? Muy bien. Pero la pregunta hoy día es, ¿cuál es el lugar que le corresponde a Dios? ¿Cuál es ese lugar? Una buena pregunta, ¿verdad? Para meditar. Quizás puede ser una respuesta fácil de responder, pero quizás difícil de vivir. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas? Bueno, la respuesta es el primer lugar. Es el primer lugar que le corresponde a Dios. Ahora, ¿dónde dice esto? Bueno, vamos a ir acá a la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué nos dice? Así es. Dice, oye, o sea, presta atención, oye Israel. Le está hablando Dios a través de la palabra a su pueblo escogido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo. Aquí todo sí que es todo. Aquí sí que sí, ¿verdad? Aquí todo es con todo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. A ver cómo están ustedes ahí en casa. ¿Están amando a Dios con todo su corazón? Luego dice, y de toda tu alma. Y luego dice, y con todas tus fuerzas, amar al Señor. Muchas veces usted dice, ay Señor, estoy cansado, Señor, estoy agotado, no tengo ganas, no tengo fuerzas, no voy a la iglesia, no me voy a conectar a la transmisión del día domingo. Total, la puedo escuchar después, ¿verdad? Pero nosotros debemos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, hermanos. Fíjate que no hay nada, no hay absolutamente nada que pueda, a ver, ¿cómo les puedo decir? Técnicamente, no hay nada que nos faculte para dejar de adorar a Dios. Nada. Muchas veces yo tengo razones en mi vida para dejar de hacer cosas que tienen que ver con el Señor. Y cuando voy a presentar como mi excusa a Dios, Dios me está mirando así. Yo siento eso ahí espiritualmente. Y Dios me está moviendo así la cabeza, ¿verdad? No. Mire, quiero abrir mi corazón y quiero contarles algo. Un poco para que puedan entender quizás la cara que tengo hoy día. Anoche, en este sector, hubo, acá no al frente justo, sino que al ladito, ¿verdad? Casi al frente del paradero de las micros, ¿verdad? O sea, 2 casas más allá, pero por el frente. Comenzamos a sentir mucho ruido alrededor de la medianoche, ¿verdad? Yo estaba preparando algunas cosas acá y comenzamos a sentir ruido, como gente, como alguien que gritaba, decía, vecinos, ayúdenme, ¿verdad? Y claro, uno salía a mirar, ¿verdad? Y uno no sabe quién es. Uno también debe ser sabio, ¿verdad? Y escuchaba, y que me van a matar, y no sé qué. Y de repente, y eso nunca habíamos visto eso acá. Y de repente comienzo a escuchar como que venía una multitud de gente, ¿verdad? Así como gente muy, como delincuentes, ¿verdad? Y comienzan a tirarse piedras, ¿verdad? Se escuchaba que destrozaban cosas, ¿verdad? Nosotros ahí tratando de comunicarnos con los vecinos, nos preocupaban unos queridos vecinos, ¿verdad? Un matrimonio mayor que vive acá al frente, ¿verdad? Y nos tratábamos de comunicar por los WhatsApp. Yo le hablaba ahí a mi hermano que vive acá, ¿verdad? Y todos ahí muy preocupados porque no sabíamos qué pasaba. Al parecer había un tema ahí, no sé si será por drogas, no tengo idea, pero el tema es que destruyeron prácticamente la casa de la esquina. Y pasaban las horas, ¿verdad? Y nosotros con mi familia acá, mis hijos se habían acostado, mi esposa, yo estaba acá preparando algunas cosas para el día de hoy. Y bueno, nosotros obviamente nos pusimos a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos protegiera, ¿verdad? Clamando al Señor.
Y finalmente comenzaron a pasar las horas, las horas, las horas. Y claro, Dios nos protegió, sin duda, a todos los vecinos, a nosotros. Pero veíamos que no venía la policía, no venía nadie, ¿verdad?, a resguardarnos. Y esto estaba tomando mucha fuerza, ¿verdad? Y pasaban las horas. Y nos dieron las 4 y pasado casi las 5 de la mañana. Y yo ya en mi mente decía, "Oh, voy a mandar un mensaje y le vamos a decir a los hermanos que no vamos a poder hacer la reunión porque obviamente uno duerme menos y vamos ¿cómo lo hacemos, verdad? Hay que levantarse muy temprano también para preparar todo esto. Entonces, realmente estábamos ahí, ¿verdad? Y comienza esta guerra en la mente, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, tú vas a comprender. Y el Señor me miraba, yo sentía que me miraba, ¿verdad? Y bueno, ahí yo oraba, ¿verdad? Oraba al Señor, le pedía que Él nos protegiera. Y yo había escrito este mensaje, ¿verdad? Estaba incluso repasando, bosquejando un poco acerca de esto, entre la bulla de afuera, ¿verdad? Los gritos, la rompedera de cosas, ¿verdad? Y yo escribía, el Señor es digno de ser, lo que le estoy hoy día compartiendo, digno de ser exaltado, adorado, ¿verdad? Y yo estaba en mi mente luchando, ¿verdad? A lo mejor diciendo, bueno, tenemos toda la situación, las circunstancias para suspender la reunión, hacerla quizás, la hacemos en la tarde, ¿verdad? En la tarde, le digo a los hermanos, conéctense en la tarde, para poder descansar y estar tranquilos, porque verdad que era muy estresante todo esto, ¿verdad? Y mientras tanto decía, escribía yo en este mensaje, el Señor es digno de suprema adoración. Entonces, no importa, hermanos, la situación, no importa las circunstancias, no importa incluso nuestro cansancio. Y voy a esto porque dice que debemos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Incluso cuando tenemos poca fuerza, ¿verdad? Cuando uno quizás se quiere tirar así, ¿verdad? Y descansar y dormir. Bueno, con toda nuestra fuerza debemos amar al Señor, debemos servir, porque Él es digno de suprema alabanza. Ahora usted no piense que usted lo estoy contando como los fariseos que ayunaban y tenían la cara deslavada. No, hermano, si no es por eso, ¿verdad? No, no, para nada, para nada. Yo lo que puedo hacer no es nada comparado a lo que Dios ha hecho con mi vida. Y ya del hecho de que me haya protegido junto a mi familia, junto a nuestros vecinos, que después damos gracias al Señor, mayormente tengo que levantarme temprano, dejar de lado el cansancio y adorar al Señor con todas mis fuerzas. Él es digno de suprema alabanza. Por eso este texto dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con todo al Señor. Si Dios nos entregó todo, lo mínimo que podemos hacer entonces nosotros es entregarle toda nuestra adoración. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Se ha puesto a meditar y a entender lo que Dios le dio, lo que Dios nos ha dado por medio de la fe, siendo nosotros inmerecedores. Dios nos ha dado el regalo más grande que el ser humano puede recibir, la salvación de nuestras almas, la seguridad de nuestra salvación. Eso es algo que usted debe recordar. Por eso hay instrucciones en el Antiguo Testamento en donde los judíos debían amarrarse, ¿verdad?, en lugares de su cuerpo la palabra de Dios para recordar cada una de las misericordias del Señor. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero cuando tú recuerdas como hijo del Señor la misericordia, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, como lo cantábamos recién, cuando tú recuerdas eso, inmediatamente tus fuerzas espirituales son renovadas. Y a pesar de que tus fuerzas físicas sean limitadas y pocas, hay una adoración al Señor con todo tu corazón. Dios mira al corazón, hermanos. Nuestra alabanza, exaltación van dirigidas al nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. El pueblo de Israel había sido escogido por Dios de entre los pueblos paganos. Si no piensa usted que Dios los escogió por ser un pueblo que sobresale. No, eran el más pequeño, era el despreciado, era un pueblo, un grupo de gente que venía del paganismo, ¿verdad? Y Dios los escoge y le dice, tú no eres el mejor de los pueblos, pero te escogí simplemente por amor. Te saqué de entre los pueblos para que fueses un pueblo santo. Eso es como un resumen de lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento en relación al pueblo de Dios. Y lo mismo de la iglesia, ¿verdad? Dios nos ha santificado. Dios nos ha dado esta oportunidad de ser adoradores, de ser hijos suyos, para que le busquemos en espíritu y en verdad.
Los había sacado a este pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Que simboliza la esclavitud también del mundo hacia el pecado, ¿verdad? Así como tú y yo hoy día fuimos sacados, rescatados del pecado en el cual estábamos nadando literalmente, ¿verdad? Por la corrupción del mundo, el Señor nos saca de ese lugar para su alabanza, para su gloria, para que el mundo pueda ver lo que Dios puede hacer. Yo veo los testimonios en sus vidas, de donde Dios les ha sacado a muchos de ustedes, ¿verdad? Cómo Dios ha restaurado la vida de ustedes por la drogadicción, por su forma desordenada de vivir, por los matrimonios destruidos. Y vemos cómo son restaurados de una manera sobrenatural de parte del Señor. Y todo eso es, ¿sabe para qué? Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Por ahí los apóstoles le preguntaron a Jesús. Iba a ser un milagro el Señor, ¿verdad? Los apóstoles, había un hombre que tenía una enfermedad y los apóstoles le preguntaban que cuál era el pecado de ese hombre o de sus antepasados para que estuviera viviendo esa enfermedad. Y el Señor le dice, no, para nada, así que esto es para que el poder de Dios se manifieste, ¿verdad? En poder, para su alabanza, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, hermano, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que tú y yo logramos es por alabanza del Señor, es por mérito del Señor. Es el poder de Dios obrando a nuestro favor. Cuando cerramos un negocio, ¿verdad? Los que trabajamos en esas áreas, es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido, ¿verdad?, tener esa oportunidad. Cuando tú haces algo en tu trabajo, en el área que sea, y lo haces bien, ¿verdad?, y alguien te felicita por lo que tú hiciste, tú debes en tu corazón inmediatamente decir, es que es el Señor. Y eso nos lleva también a hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, entonces el pueblo de Israel, mientras era llevado por el desierto hacia la tierra prometida, ellos se hicieron un ídolo, hermanos. Mire, iban camino a la promesa de Dios, veían el poder de Dios, la manifestación de Dios, el poder sobrenatural. Recuerda, estaba la columna de fuego, ¿verdad? La nube, el maná, la peña donde salía el agua que los perseguía, las codornices, veían ellos que el calzado crecía con su pie. Bueno, todos esos milagros sobrenaturales y se hacen un ídolo, hermano, ¿verdad? Pero qué increíble. Bueno, a lo mejor usted y yo nos sorprendemos. Pero ¿y nosotros? ¿Qué habríamos hecho? No solamente nos hacemos el ídolo, sino que hacemos chiquititos y los vendemos quizás. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible la realidad del ser humano. Pero Dios es digno de suprema alabanza. A pesar de nuestros errores, a pesar de todo, Dios sigue siendo digno de suprema alabanza. ¿Podremos los verdaderos cristianos desviarnos de la verdadera adoración a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Será que los cristianos nos podremos desviar de la verdadera adoración a Dios? Bueno, la respuesta es sí, sí, nos podemos desviar. Ha existido. A lo mejor usted y yo en algún momento nos hemos desviado. Otra pregunta, ¿podrá un pastor desviar al pueblo de Dios? Es una pregunta que hicimos anteriormente, pero lo volvemos a hacer. ¿Puede un pastor desviar al pueblo de Dios? La respuesta es sí. Confundir, ¿verdad? Si usted es una oveja del Señor, usted siempre va a escuchar la voz del Señor, pero de repente podemos ser seducidos y engañados y desviados, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso. Israel se desvió, ¿verdad? Iban camino a la tierra prometida, pero fueron seducidos y se hicieron un becerro y obedecían a Satanás. Yo creo que obedecían más las cosas malas que las ordenanzas de Dios que representan lo bueno, ¿verdad? Hoy día la iglesia del Señor está desviada. La iglesia del Señor está corrompida, ¿verdad? Y eso es porque hemos permitido todo esto. Es porque no tenemos ese celo hacia Dios de hacer lo bueno. Mire, le decíamos esta pregunta, ¿puede un cristiano errar en la adoración? Usted, por ejemplo, que es un cristiano verdadero. Usted se siente un cristiano verdadero, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría de los que nos escuchan, usted va a decir, sí, amén, yo siento que sirvo a Dios de una manera genuina. Tengo a Jesús, el Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser que un hijo de Dios pueda caer incluso en la idolatría de repente? ¿Pueda caer en pecados, verdad? Fíjese que Juan,
¿verdad? El apóstol, el que escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se le aparece un ángel, ¿verdad? Que le entrega la revelación de parte de Dios, lo que hoy día nosotros conocemos como el Apocalipsis, ¿sabe lo que le pasa a Juan? Se postra delante del ángel, por hermano. Él tenía claro todo eso, ¿verdad? Pero cae en un problema tan básico quizás para nosotros hoy día, que lo que es la idolatría, pero el apóstol Juan cayó postrado delante del ángel. Y el ángel le dice, oye, párate, si soy consiervo tuyo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Juan? Pero Juan, por favor, le dice el ángel, ¿verdad? Y Juan, perdón, es que, claro, porque seguramente vio al ángel que era tan hermoso en su parecer, algo sobrenatural, ¿verdad? Que cayó postrado. Y lo exhorta. Pero lo peor es que en una segunda oportunidad nuevamente pasa lo mismo, ¿verdad? Y el ángel le vuelve a pegar un lazo ahí y le dice, oye, pero Juan, párate, ¿qué estás haciendo, Juan? Bueno, eso nos demuestra que si Juan, el apóstol que estaba teniendo la revelación misma del Apocalipsis, cometió este tipo de errores, estamos tan expuestos, ¿verdad? Si alguno de ustedes se siente demasiado firme, cuidado. Cuidado, mire que no vaya a caer, ¿verdad? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Ok? Ahora, ¿podemos entonces desviarnos de nuestra adoración a Dios? La respuesta es sí, podemos. ¿Debemos? No, no debemos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos falta comunión, nos falta conocer más la palabra de Dios, etcétera. Y voluntad, por supuesto. Entonces esto quizás le pueda incomodar hoy día, ¿eh? Pero la iglesia de hoy está pasando uno de los tiempos más oscuros de la historia. No hay palabra de Dios, no hay palabra de Dios en las iglesias. Se exaltan solamente las manifestaciones espirituales, ¿verdad? Rellenamos el culto, ¿verdad? Yo me pregunto qué harán hoy día que no se pueden reunir las iglesias que rellenaban todo su culto con estas escenas, ¿verdad? Que de repente son medias perturbadoras, de gente dando vuelta, ¿verdad? Todos ahí como fumigados, ¿verdad? Así como cuando usted fumiga las moscas, ¿ha visto? Que todas las moscas están ahí como moviendo, y uno de repente ve estas reuniones en donde es un desorden, ¿verdad? Yo le quiero recordar que nosotros no estamos en contra de la manifestación sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Nosotros lo creemos, pero en un orden, como la Biblia lo dice, como el apóstol Pablo también lo ordena, ¿verdad? Pero hoy día hay iglesias que no tienen palabra del Señor, pero sí exaltan todas estas manifestaciones. Yo me pregunto, ¿qué hacen hoy día para rellenar todo ese espacio? Si antes era una hora de todo eso y quizás 15 minutos, 20 minutos de un par de textos bíblicos, ¿verdad? Un par de experiencias propias de testimonio y listo, y fue, ¿verdad? Y la gente dice, wow, el culto, la reunión estuvo poderosa, se sintió el poder de Dios. O sea, eso es el poder de Dios. Dar vueltas y caerte al piso, ¿verdad? Y levantarte y caerte, quedar todo transpirado. Y a eso se reduce el poder de Dios. Qué extraño, ¿no? Eso es no conocer a Dios. Esta gente dice que si no hay manifestaciones o sentires durante la reunión es porque Dios no estuvo ahí, ¿verdad? O sea, qué triste, ¿verdad? Qué triste esa realidad. Bueno, y muchos actos más descabellados, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando pequeño, ¿verdad? Haber ido con mi mamá de repente a estos eventos que hacían, que venía estos ¿cómo se llama? Telepredicadores, ¿verdad? De Estados Unidos, de Argentina, qué sé yo. Y la gente hacíamos fila, ¿verdad? Ahí estábamos con mi mamá, ¿verdad? Porque era algo nuevo y uno ahí como buscando de parte del Señor, yo era un niño. Y era todo el culto y los de allá, y los de acá, ¿verdad? Y todo el culto era eso. Y la adoración y la palabra de Dios, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Y la gente que recibía al Señor en bueno, Dios tenía misericordia, más de alguno seguramente lo recibió de verdaderamente, pero mucha gente lo recibía porque tenía miedo de lo que veían en esos lugares, porque era algo que no se veía en otra parte más que ahí, ¿verdad? Pero no era porque eran convencidos realmente por la palabra y por el Espíritu Santo de sus pecados, sino que era más bien un tema más emocional, ¿verdad? Era realmente vergonzoso, ¿verdad? A mí siempre me daba mucho miedo todo ello, ¿verdad? Yo como que cuando veía eso me escapaba, ¿verdad? Entonces,
eh, en otras palabras, hermano, esos cultos no son ni siquiera para adoración de Dios, sino que son cultos hechos para la gente, ¿verdad? Es como, venga a nuestra reunión de los días domingos y usted va a recibir esto, aquello, ¿verdad? Claro, sin duda que Dios nos bendice. Dios nos habla por su palabra, ¿verdad? A nosotros. Pero nosotros hoy día, mira, el concepto de estar estudiando hoy día esta palabra la finalidad es que usted y yo seamos corregidos, ¿verdad? Y que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y con eso le adoramos, ¿verdad? Que recibimos, sin duda que sí, amén, ¿verdad? Pero la reunión que nosotros hacemos domingo a domingo es una reunión de exaltación, de adoración para el Señor, hermanos. Hay un concepto extraño, porque hoy día las reuniones se están haciendo dirigidas a la gente. Vamos a tocar una canción que le gusta a los hermanos, porque ahí como que se ponen eufóricos, ¿verdad? A veces nosotros hemos sacado alabanzas, esas que habían antes, ¿verdad? Porque finalmente era más como para la carne que para la exaltación a Dios. No sé si usted se acuerda, había por ahí una canción que se llama Remolineando, es antigua, los más antiguos me van a entender, Remolineando, ¿verdad? Remolineando, remolineando. Remolineando era como dar vueltas, como no sé. Claro, danza en el hebreo significa dar vueltas de alegría, etcétera. Pero la gente no entendía quizá eso, ¿verdad? Y cuando venía esa canción era como chipe libre para el desorden, ¿verdad? Para, como la discoteca, ¿verdad? Entonces la gente hacía, claro, se veía una persona entraba a la iglesia y veía a la gente muy contenta, etcétera, pero no necesariamente eso era por adoración a Dios. Sin duda que sí había mucha gente que lo hacía por el gozo de la salvación, ¿verdad? Eran a lo mejor tiempos bonitos, pero mucha gente lo hacía de una manera carnal nada más, ¿verdad? Porque me gustaba el ritmo de la canción, porque, no sé, porque me emocionaba, etcétera. Pero finalmente el culto termina siendo hacia la persona y no hacia Dios. Viendo la creación, adora la creación y no al creador. Es como lo que nos dice Romano. Hacen culto entonces que van dirigidos a los mismos asistentes y no para Dios. Se enseña, por ejemplo, sobre la prosperidad. ¿Acaso Dios necesita dinero? No. Invierten todo el culto en enseñar acerca de cómo tener mejores ingresos, cómo ser exitoso en el mundo, cómo recibir las 7 promesas de Dios para tus finanzas, etcétera, ¿verdad? O sea, todo es dirigido a la persona y no a Dios. O sea, ese crecimiento es para la gloria de esa persona, para el beneficio de la persona y no para la exaltación, no la restauración de la persona para la gloria de Dios. No sé si me entiende. Yo quiero esperar que usted lo pueda entender. Pero debemos entender lo que significa la adoración a Dios en la iglesia, ¿verdad? Somos adoradores de Dios. O a veces simplemente vamos a reducir lo que es alabanza y adoración a cánticos. Pero va mucho más allá, hermanos. Fíjese que en el hebreo la palabra alabanza tiene por lo menos 7 verbos. Por lo menos, alabanza son por lo menos 7 verbos que son distintos, ¿verdad? Uno de otro. Y solamente uno de esos verbos significa cánticos de alabanza. Todos los demás no tienen nada que ver con cantar, con la música, ¿verdad? Solamente uno. Y a veces nosotros pensamos que alabanza y adoración es símbolo de música, ¿verdad? No sé si los que son del grupo o que están relacionados con la música, uno cuando hace la lista de las alabanzas le ponía alabanzas eran las rápidas y adoración las lentas, ¿verdad? Las canciones más lentas. Y como que eso era, como si eso fuera así, ¿eh? Pero o sea que en las canciones rápidas no estamos adorando y en las canciones lentas no estamos en las canciones lentas no estamos a ver, en las rápidas no estamos adorando y en las lentas no estamos alabando. Pareciera que fuera raro, ¿verdad? Está como extraño eso. Bueno, entonces ahí nosotros podemos ver este mal entender, ¿verdad? Que nos confundimos. Ahora, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Si le tenemos que poner un título, sería la historia de la redención del hombre. Pero uno de los temas principales de la Biblia es justamente el arrepentimiento, ¿verdad? El regalo de la salvación que obtenemos por la fe. O sea, todo eso es la redención del hombre. Ese es nuestro tema central, ¿verdad? En la Biblia.
Y todo esto nos lleva a adorar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Qué es la verdadera adoración? Bueno, es atribuirle a Dios el valor supremo por sobre todas las cosas. Solo Él es digno de suprema de adoración. Ahora la pregunta es, ¿qué es digno? ¿Qué es digno? ¿Verdad? Bueno, leamos un pasaje, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos dice Apocalipsis 4, 10? Dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ahí lo vamos a dejar diciendo, pero vamos a volver a leer este pasaje, el versículo 10. Léalo, mire, acá está, recuerde, el apóstol Juan es tomado en el Espíritu, ¿verdad? Y llevado al tercer cielo, ¿verdad? Al lugar de adoración, ¿verdad? Al trono de Dios. Y en ese lugar él está comprendiendo todo ese escenario de adoración que tiene Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo. Dice acá que habían 24 ancianos. Vamos a leer entonces este texto. Dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono de Dios diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo acá? ¿Diciendo qué cosa? Digno eres tú, Señor, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Acá dice que los ancianos se estaban postrando y adorando al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra corona viene del griego estéfanos, ¿verdad? Cuando habla de que los ancianos se postraban y ponían sus coronas delante del Señor. Esta palabra corona viene del griego estéfanos. Se refiere a la corona de olivo que ganaban los deportistas en Grecia. Eso es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, el contexto que había en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando se nos habla de la corona, qué sé yo. Bueno, entonces la palabra corona viene del griego estéfanos, se refiere a la corona de olivos, ¿verdad? Que eran unas ramitas que se ganaban los deportistas en Grecia en el periodo de las Olimpiadas. Ahora, si esta corona era de olivo, ¿qué pasaba? Pasaba 1, 2, 3 días y esta corona, ¿qué le pasaba? Se marchitaba. La Biblia dice que nuestra herencia, ¿verdad? Nuestra corona no se marchita, ni es corrompible, ¿verdad? No se contamina, no se pudre, en otras palabras. Pero, ¿qué hay detrás de estas coronas? ¿Qué hay detrás de esta corona? Es una corona que era muy valorada, ¿verdad? Era una corona que se marchitaba. Pero ¿qué hay detrás de esta corona? ¿Por qué todos los jugadores se desgastaban tanto en obtenerla? Había todo, hasta el día de hoy. ¿Por qué había tanta preparación y tanto enfoque en ganar esa corona? Hablando de las Olimpiadas. Bueno, se obtenían, por ejemplo, de los vicios, de los placeres, ¿verdad? Para poder ganar esta corona, ¿verdad? Que a los 3 días se podía podrir, ¿verdad? Era una corona de hojas. Pero detrás de esta corona que es corruptible, ¿verdad? Había prestigio, había reconocimiento, había un estatus social. Imagínate que el presidente de la República, ¿verdad? Te reconoce delante de todo el mundo. O el encargado de las Olimpiadas, no sé cómo se llamará, ¿verdad? O el de la FIFA, no sé, y te pone una corona, una medalla, ¿verdad? Un reconocimiento. Bueno, atrás de estas coronas, que eran coronas que se podrían, ¿verdad? El hecho de tenerlas y ser galardonados delante de la sociedad era un símbolo de reconocimiento, de estatus social. Bueno, los deportistas anhelaban ese reconocimiento, ¿verdad? Dicen por ahí que los músicos viven del aplauso de su público. Bueno, del reconocimiento, ¿verdad? Los músicos en general son muy egocéntricos, ¿verdad? Los músicos en general, el artista en general, lo que busca es que tú aprecies su arte, ¿verdad? Aprecio el arte, vivo del reconocimiento, pero cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado los músicos y los artistas cristianos, ¿verdad? Todo es para la gloria del Señor. Cada vez que yo estoy cantando por ahí y veo que algo salió bonito, una armonía, ¡pah! Me equivoco, ¿verdad? Parece que Dios me da una lección siempre, ¿eh?
La gloria es del Señor. Entonces, detrás de estas coronas corruptibles estaba prestigio, reconocimiento, estatus social. Los deportistas se esforzaban, ¿verdad?, para poder lograr obtener ese reconocimiento, y esa corona sin valor por sí misma, una rama nada más, en ese momento pasaba a ser un gran tesoro. Entonces, estas coronas que los ancianos, de estos ancianos que vemos en el Apocalipsis, que en cierta manera estos ancianos representan también a toda la iglesia en la adoración, estas coronas que tienen los ancianos, que estos ancianos tenían y que ponían delante del trono de Dios, representan ¿qué cosa? Sus logros, sus triunfos, lo mejor de sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían ellos? La ponían delante del Señor. O sea, eso nos debe llevar a nosotros a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros obtenemos en esta vida nos debe llevar a la adoración de Dios. ¿Fuiste ascendido en tu trabajo? Para la gloria de Dios. Señor, o sea, debería haber una adoración. Cada vez que a veces algunos reclaman por qué no le suben el sueldo, por qué no lo ascienden en el trabajo, sabes que a veces la respuesta puede estar es que tienes un corazón que es muy mal agradecido, o capaz que si te suben de puesto te vuelvas aún más corrupto o aún más orgulloso, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano, cuando es levantado en esta sociedad, él cae delante del Señor. Qué bonita comparación. Eres exaltado en la sociedad y tú caes rendido delante del Señor en alabanza y en adoración. Lo que esta sociedad diga, mire, da lo mismo, ¿verdad? Usted no tiene que estar diciendo para la gloria del Señor, para la gloria. No, hermano. Usted ahí en el corazón, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a mirar. La actitud también, cómo tú miras a los demás. Ahí a lo mejor te ascendieron en el trabajo y tú estás ahí como diciéndole a tu compañero de trabajo, el que te cae mal, que se quedó allá abajito: moléstame ahora, ríete ahora. Eso está mal, ¿verdad? Pero cuando tú eres ascendido, cuando tú eres valorado en tu trabajo, cuando eres recompensado, te suben el sueldo, etcétera, y tú lo haces con un corazón, tienes una actitud de adoración a Dios, Dios se agrada. Y te lo por seguro que quizás van a venir mejores momentos, ¿verdad? O tal vez no, no lo sabemos, pero Dios siempre es digno de ser exaltado. Entonces estos ancianos que vemos en el Apocalipsis, en la adoración angelical, lo entendían muy bien, ¿verdad? Y vaya que estaban ahí, ¿verdad? Entendiendo esto, ¿verdad? Eran hombres que seguramente tuvieron sus logros, tuvieron éxitos, ¿verdad? No sabemos con exactitud quiénes hayan sido todos ellos, pero sin duda que fueron hombres de Dios y que se postraban delante del Señor y ponían sus coronas delante de Él, ¿verdad? Diciendo: santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que es, el que fue y el que ha de venir. Todo eso nos lleva a una adoración celestial. Lea Apocalipsis, hermano, los primeros capítulos nos hablan, sobre todo el versículo 4, vemos nosotros la adoración celestial. Los más grandes hombres de Dios lo entienden y no buscan el reconocimiento del mundo. Un hombre de Dios no espera un Grammy, hermano. Rechaza todo eso, ¿verdad? Porque reconoce que su trabajo y su servicio es para Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer cosas esperando el reconocimiento de este mundo, hermano. Nuestro principal objetivo es que Dios sea exaltado, que para Dios nuestra vida sea agradable. Ahora veamos el contraste. ¿Qué pasa cuando nuestra vida deja mucho que desear, ¿verdad? Cuando tienes un mal testimonio, eso sin duda que ya no glorifica a Dios. Mejor ni diga que eres cristiano, le vas a hacer ahí un favor, ¿verdad? No, bueno, a lo mejor se entiende mal esto, pero no digas que eres cristiano mejor. Si tu vida es una vida desordenada, ¿verdad?, de mal testimonio, ni digas que eres cristiano, mejor así, calladito, ¿verdad? Que Dios trate contigo. Cuando tú haces algo para Dios, no debes esperar tampoco nada a cambio. Señor, te traigo esta ofrenda para ti, Señor. Ahí está, Señor. Ahora estoy esperando que el Señor me bendiga. Qué feo eso, ¿verdad? Es como que tu hijo te hicieran un dibujo, ¿verdad? Así como bonito, algo que te guste, un regalo, algo, un reconocimiento, para que tú le des algo. Y si tú no se lo das, se enoja. Ya, pues, ¿y por qué no me diste nada? Ay, ¿por qué? Feo, ¿verdad? Bueno, cuando tú hagas algo para Dios, cuando ofrezcas algo a Dios, en tu corazón no tienes que esperar nada. La Biblia nos dice que simplemente son añadiduras, ¿verdad?, de parte del Señor, que nacen en el corazón de Dios. Pero lo que tú hagas, hermano, tiene que ser en adoración a Dios. Él ya te salvó, ¿verdad? Dios ya te dio todo.
Así que no deberíamos esperar nada. Estamos encalillados con el Señor. Estamos en deuda con el Señor. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en adoración, en servicio a Dios, en realidad, hermanos, es como una forma de pagar, si lo podemos llamar así, aunque es impagable, lo que Él ya hizo por nosotros. No sé si usted está de acuerdo conmigo en esto. Me alegra mucho ver cómo también nuestra iglesia crece y cada uno de ustedes va creciendo también en el Señor. Pero yo le quiero recordar algo, ¿ah? Dice Lucas, capítulo 17, versículo 10. Vamos a leer este pasaje, ¿verdad? Si usted siente que hace muchas cosas para Dios y como que yo le quiero recordar lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 10. ¿Qué dice? Vamos a leer este texto. Lucas, capítulo 17, versículo 10. Dice así: así también vosotros, nos está hablando a todos nosotros, ¿verdad? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que voy a leer de nuevo porque me confundí. Dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué le parece? Había una hermana ahí que queremos harto, ¿verdad? Muy simpática. Y ella decía, cuando pasaba los avisos ahí en la iglesia, llega el momento, por ejemplo, de nombrar a los hermanos que estaban a cargo del aseo, qué sé yo, esas cosas. Y les decía, bueno, hermanos, no les vamos a agradecer porque en realidad con su deber nomás cumple. Pues si todo lo que hacemos estamos haciéndolo para el Señor. Y yo me quedó grabada esa frase que yo no la conocía, ¿verdad? Con su deber nomás cumple, ¿verdad? Entonces cuando hagas algo para el Señor, hermano, con tu deber nomás cumples, por hermano. Cuando tú adores a Dios, cuando sirvas, cuando te canses para el Señor, cuando te agotes, hermano, con tu deber nomás cumples. El Señor no tenía ninguna obligación de venir a rescatarnos. No tenía ninguna obligación de humillarse en esa cruz y morir por nosotros, ¿verdad? Por esta humanidad que hasta el día de hoy una y otra vez le damos la espalda. Dios nos da la salvación. Dios nos da el regalo de la salvación y nosotros muchas veces pisoteamos este regalo, ¿verdad? Pisoteamos la palabra del Señor y aún así el Señor sigue siendo misericordioso con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que tú y yo podamos hacer con nuestro deber nomás cumple. Dile al que tienes a tu lado, oye, te levantaste temprano, con tu deber nomás cumples. Oye, estás cansado y hiciste muchas cosas. Bueno, con tu deber nomás cumples, ¿verdad? Entonces, si eres un buen padre, no hay que gloriarse, yo soy un buen padre, o soy una buena madre. No, porque es nuestro deber ser buenos padres y buenas madres, ¿o no? Si tú eres un buen trabajador, no tienes que tampoco gloriarte por ser un buen trabajador, porque para eso te pagan, ¿verdad? Hay una persona que te paga para que tú hagas bien tu trabajo, ¿no? Esa es tu recompensa. Si eres un buen estudiante, no tienes por qué gloriarte y decir, oh, yo soy el más mejor de todos los estudiantes. No, porque eso es para tu propio beneficio, nomás para tu futuro, para el de tu familia más adelante, ¿verdad? Ahora, si eres un buen evangelista, un buen pastor, un buen ministro, un buen hermano, muy bien, porque eso es nuestro deber, ¿verdad? Pero no es para gloria nuestra, estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer simplemente, ¿verdad? Lo malo sería no hacerlo. Entonces, la alabanza es para el Señor, hermano. Cuando un cristiano busca el reconocimiento por medio de la fama y que la gente lo reconozca, entonces ya se distorsionó la verdadera adoración a Dios. Voy a repetir este pasaje de Apocalipsis 4:10. Voy a leerlo hasta el 11. ¿Qué dice? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres tú de recibir. Hay una alabanza que cantamos, no sé si la he escuchado. Señor, digno eres tú de recibir toda autoridad. Y luego dice, ¿por qué tú creaste todas las cosas? Y luego dice, santo, santo, santo. Habla de la adoración a Dios. Ahora, digno. Esta palabra digno se traduce de un vocablo griego que es axios. Esa es la palabra griega que se utilizó para
traducir digno, ¿verdad? ¿Qué significa digno? Significa merecedor, ¿verdad? Significa que es el apropiado, el únicamente apropiado, ¿verdad? Digno. Él es el único digno, ¿verdad? El único merecedor. ¿De qué? Acá dice de exaltación, de adoración, de recibir gloria, honra y poder. El único digno es Dios. Si usted está, mire, si usted está de acuerdo conmigo, levanta ahí sus manos y diga: Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, porque tú creaste todas las cosas. Señor, te adoro, te alabo, Señor. Como decía un evangelista, mi alma te alaba, Jehová. La verdadera adoración también tiene otra explicación. Nuestra entrega a Dios en la vida cotidiana también es parte de nuestra adoración a Dios. O sea, todo lo que hacemos cuando lo hacemos bien, glorifica a Dios. Lo que tú y yo le atribuimos a Dios cuando venimos a la iglesia, o cuando oramos o estamos en comunión con Él, está muy bien. Y en ese momento comienza a fluir un río de alabanza, ¿verdad?, hacia Dios. Todo lo que tú haces es para Dios. Por ejemplo, voy a la casa del Señor, me voy a arreglar, me voy a peinar, todo, pero para la gloria del Señor, porque quiero estar presentable delante de la casa del Señor. Todo lo que hago, o sea, vengo para acá, salgo temprano cuando nos podíamos reunir, llego a la iglesia con una actitud de adoración, como dice el Salmo 100, con alegría, ¿verdad? Y todo lo hago para el Señor, todo lo que estoy haciendo, Señor, es para tu gloria, para tu alabanza, quiero ser grato delante de ti. Bueno, todo eso es parte de la expresión de la adoración del cristiano. Y la Biblia lo enseña, que debemos expresarlo, ¿verdad? Debemos externamente manifestar lo que hay dentro del corazón. Lo extraño sería que en el corazón no haya nada y externamente un montón de cosas. Eso es religiosidad, ¿verdad? Pero cuando el corazón está lleno de alabanza, de comprensión de lo que significa alabar a Dios y servirlo en adoración, eso se manifiesta en mi vida. Tu rostro lo sabe, ¿verdad? Y no hay que estar diciendo: hermano, ¿tienes gozo? Amén. Bueno, avísale a tu cara. No hay que decirle eso, ¿verdad? Hermano, ¿estás gozoso o contento de que Dios te ha salvado? Amén. Avísale a tu cara, ¿verdad? Hay hermanos que, como decían por ahí, parece que los bautizaron con limón, ¿verdad? Porque están así como enojados todo el día, ¿verdad? ¿Qué pasa con el gozo? Se le perdió el gozo, hermano, ¿verdad? Adora al Señor con alegría, ¿verdad? El libro de Juan, en el capítulo 4, entonces vemos la historia de una mujer samaritana, ¿verdad? En donde se produce un diálogo. Fíjense que Jesús tiene un diálogo de alabanza y adoración, que era en los tiempos de Jesús, ya de la antigüedad, solamente para los levitas hombres y los sacerdotes y sumos sacerdotes, ¿ok? Pero Jesús en Juan capítulo 4, que vamos a leer, vemos acá un diálogo de alabanza y adoración con una mujer que era samaritana, ¿verdad? O sea, ya era mujer, y en aquel tiempo era muy mal visto que un judío, ¿verdad?, un rabino, hablara con una mujer, y además, siendo samaritana, que eran judíos que se habían mezclado con gente no judía, entonces eran expulsados, ¿verdad? Entonces ya era mal. Pero Jesús, que algunos dicen que Jesús era machista, tiene este diálogo con esta mujer despreciada por la sociedad judía, y tiene un diálogo, y nada más y nada menos que un diálogo que tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Bueno, Jesús llega al pozo donde estaba ella, era un lugar donde sacaban el agua para beber. Todos los días era la costumbre ir a tomar el agua para su consumo, y Jesús estaba ahí cansado, ¿verdad? Y le pide agua. Y la mujer samaritana se sorprende que un judío hable con ella, ¿verdad? Como que lo miró raro, era lo normal. Luego, bueno, hay un diálogo que usted puede leer. Hay una parte donde Jesús le dice: cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed, ¿verdad? Y la mujer dice: dame de beber esa agua. No sé si usted se recuerda ese pasaje, seguramente que sí. Pero vamos a leer Juan capítulo 4, 17 en adelante. Juan 4, 17. Dice así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Porque Jesús le hace la pregunta en relación a su marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y el 18 dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea el 6, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, a pesar de que hay un diálogo de la adoración y todo lo demás, se le revela al Señor, hay una reprensión, ¿verdad?
Bueno, acá nosotros entonces vemos a la mujer que vemos a la mujer acá teniendo este diálogo con el Señor, ¿verdad? Nada más ni nada menos que con el Señor. Y esta mujer había tenido 6 maridos y había fracasado con todos. Yo no sé si el problema era el marido o la mujer, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, esta mujer no era feliz, quizás no se sentía amada, o quizás fue un amante, ¿verdad? Por su desorden, que le quitaba a los maridos a los otros. No sé, no sé. Pero de que había tenido 6 maridos ya eso era bien raro, ¿verdad? Hoy día mujeres así. Eso habla de un desorden. Eso no está bien, ¿verdad? No es lo que Dios quiere. Bueno, a lo mejor Dios llegó a tu vida cuando ibas en el octavo, no sé. Está bien, bueno, las cosas viejas pasaron. Pero cuidado, cuidado, cuidado con los que son hijos de Dios, ¿verdad? En orden. Noviazgo cuando estés seguro de que realmente esa es la persona, en oración, ¿verdad? En búsqueda del Señor. Cuidado con esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces esta mujer manifestaba una conducta totalmente desaprobada por Dios. Jesús no lo estaba aprobando, ¿verdad? A la mujer adúltera, ¿verdad? Algunos piensan como que Jesús aprobó a la mujer adúltera y no. Jesús tuvo misericordia de ella. Viene la justicia de parte de Dios, ¿verdad? Muestra ahí la misericordia del Señor. Le dice a esta mujer adúltera que iba a ser apedreada. Le dice a los que le iban a apedrear: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. La gente se fue. El Señor le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Le dice: ni yo te condeno. Pero lo más importante, le dice: vete, párate, ¿verdad? Y no peques más. Ahí está lo importante, ¿verdad? Ahí está la disciplina, la reprensión. Y esa mujer lo entendió y se vuelve una discípula del Señor. Pero muchos cristianos hoy, cuando se hace una invitación para recibir a Cristo, pasan adelante, adelante el predicador, ora por ellos, y luego siguen sus vidas iguales. O sea, no hay ningún cambio. En otras palabras, hacen un giro en 360 grados. ¿Has escuchado eso, verdad? No en 180. O sea, 180 es si yo estoy para allá. 180 grados es que quedo mirando para allá. Pero 360 grados es que me doy la vuelta completa y quedo mirando para donde mismo. Hay muchos cristianos que hoy día es así. Parece que reciben al Señor, pero sus vidas siguen igual y peores incluso, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Se convirtieron realmente de los ídolos a Dios, al Dios vivo, como leíamos en Romano, o qué? ¿O no pasó nada? ¿O fue solamente una palabrería de labios, de boca, ¿verdad? Entonces cuando esta mujer, bueno, volviendo al texto, cuando la mujer samaritana se ve confrontada con su pecado por el mismo Jesús, esta historia sufre un quiebre. Ahí Jesús le dice: tienes 6 maridos, ¿verdad? Bien dices, y el que tienes ahora es tu sexto. Bueno, acá hay un quiebre en este diálogo. Dice Juan capítulo 4:20, vamos a leer el versículo 20. ¿Cuál es la respuesta de la mujer? Dice, cuando Jesús le habla de los maridos, ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, porque eran judíos, ellos eran samaritanos, tenían un lugar de adoración, y los judíos en Jerusalén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Inmediatamente esta mujer, cuando se vio ahí como media acorralada en su realidad pecaminosa, ¿verdad? 6 maridos, imagínense, se pone espiritual, comienza ahí a hablar ahora de adoración. Nuestros padres adoraron, ¿verdad? Se puso espiritual, o sea, le afloró lo religiosa, ¿verdad? Nuestras iglesias están llenas, llenas. Ahí tenemos un problemita ahí con... ¿Aló? Ahí sí, se nos había pegado la tarjeta. Bueno, esta mujer le aflora lo religiosa, ¿verdad? Nuestras iglesias están llenas de personas religiosas que solo se preocupan de lo externo, ¿verdad? Y su corazón está lejano de Dios. Recuerda que llorar acá en la iglesia, hermano, emocionarte en la alabanza, ser amable con los hermanos, ayudar en la obra, no necesariamente sea producto de que Dios está en ti. Es posible que sea la religiosidad la que domingo a domingo te trae acá para que tu conciencia humana eh, esté a cuentas con el de arriba, como dicen muchos, ¿verdad? Con el de arriba, qué manera más despectiva, ¿verdad? Hoy día hay gente que se dice ser cristiana y son muy malas personas.
No sé si será su caso. Yo acá los veo a todos bien buenos, ¿ah? La iglesia en general, ¿verdad? Veo que todos los hermanos son bastante buenos, ¿verdad? Uno dice, ¡oh, qué piadosos los hermanos, qué bonito!, ¿verdad? Qué juiciosos, ¿verdad? Pero hay gente que es bien mala y viene a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando vean venir la prueba, cuando están en medio de ella, automáticamente se vuelven buenas, se vuelven dadivosas. Son gente mala en su vida cotidiana. Viene la prueba, ¡ay, soy bueno!, ¿verdad? Qué lindo el pajarillo. Qué lindo el sol, ¿verdad? Qué linda la familia. Qué lindo mis vecinos. Pero ¿por qué están pasando una prueba? O sea, tratan de, como que acomodan ahí para buscarle la buena al Señor, como diríamos, ¿verdad? Es como si por medio de esas actitudes temporales el favor de Dios les va a actuar de manera favorable, valga la redundancia. Es decir, que usan esas actitudes temporales y falsas como un amuleto, ¿verdad? O como una superstición. Justamente es lo que significa la palabra religioso, ¿verdad? Deisidaion en el griego, que es apariencia externa, muy supersticioso, ¿verdad? Eso es un religioso, que piensa que con actitudes agrada a Dios, pero se olvida de que Dios mira el corazón y que Dios conoce todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios no quiere. Mire, habían dos hombres, una historia, iban dos hombres casados, ¿verdad? En un autobús. Iban conversando ellos, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? Y no, si yo conocía a la no sé qué, y esta estaba súper buena, ¿verdad? Y en el vocabulario que habitualmente se da en este tipo de conversaciones, ¿verdad? Obviamente gente no cristiana. Entonces ellos comenzaban a hablar de las mujeres, ¿verdad? De una manera sensual, ¿verdad? O sea, en otras palabras, en chileno hablaban de la cintura para abajo, ¿verdad? Y de pronto ese autobús pasa enfrente de una iglesia católica, un templo, ¿verdad? Y los dos se quedan callados y hacen así. ¿Cómo se llama eso? Persignan. 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 Algo así, ¿no? Hacen esa señal, ¿verdad? Yo no sé cómo se dice. Y venían hablando de las mujeres. Y eran casados. Y pasaron por la iglesia. Pasan 30 segundos y siguen, ¿verdad? Con la conversación. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Para ellos es, no, yo no voy a hablar estas cosas delante de la casa del Señor. Ellos lo ven como algo bueno, ¿verdad? Así como santo, ¿verdad? Ahora nosotros nos reímos de esto que puede ser ridículo, inconsecuente, este ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros estamos igualitos en algunas ocasiones. Quizás en la semana somos el diablo mismo, ¿verdad? En persona, y cuando entramos acá ponemos cara de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Es como que yo acá grito a mi familia, ¿verdad? Maldigo a todos los vecinos. ¡Ah! Y me prenden la cámara. ¡Ah! Bienvenidos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos, el próximo domingo. Aleluya. Bendiciones, bendiciones. ¿Ya salí del aire? Oye, ¿qué te pasa? Que no sé. A lo mejor usted se está riendo. Pero fíjese que esto es así, ¿verdad? Nos reíamos del ejemplo de los hombres que iban en la micro, y después seguían hablando de la cintura. Bueno, pero somos iguales. Somos iguales. Y esto de que la iglesia acá tiene algo sobrenatural, la puerta de la iglesia es que la gente viene terrible de mal de afuera, ¿verdad? Y como que pasan acá y se ponen contentos, alegres, son buenos esposos, buenos hijos, ¿verdad? Yo de verdad que me he sorprendido de repente de gente que acá uno los ve con una actitud, gente que se ha ido de todas formas, pero que tienen una actitud tan piadosa, así como tan buena, y uno dice, uy, pero qué increíble, que me siento hasta mal de ver tanta amorosidad en la familia, y después uno los ve que ya cuando se muestran, ¿verdad? Que eran terribles, tenían cosas pero terribles ahí, ¿verdad? Bueno, religiosidad. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios mira tu corazón. Dios quiere que tu vida sea agradable a Dios. Y esto no es para que usted, ahora acá en la iglesia, si usted es malo afuera, entonces en la iglesia sea igual de malo y de irrespetuoso y qué sé yo. No, hermano, es para que usted corrija
lo malo que está allá cuando es afuera. Si afuera es donde se ve la verdadera iglesia, por lo menos aquí en la iglesia, cuando estamos reunidos acá, aquí todos somos buenos. Cuando yo estoy al aire siempre soy bueno, así como que tengo buenos consejos, todo, pero en realidad mi testimonio delante del Señor lo voy a ver delante de mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, mis vecinos. Ahí, pues hermano, aquí usted ha visto que la gente en la tele, no sé si usted ha visto animadores en la tele que son re simpáticos, ¿verdad? Y después la gente dice, no, y en persona eran súper, cuando se iban a comerciales eran súper pesados, no saludaban a nadie, trataban mal a todos, pero prendían la cámara y era, hola, ¿cómo está mi querido pueblo? Bueno, así muchas veces espiritualmente somos hacia Dios. Y estamos hablando de la verdadera adoración, que parte desde lo más profundo de mi corazón hacia afuera. ¿Por qué pasa esto entonces? Dos razones. A lo mejor no eres un nacido de nuevo, no has entendido quizás para qué Dios te salvó. O bueno, quizás tal vez estás recién partiendo. Pero como sea, no está bien. Debes ir camino a la madurez. Dios no te rescató del pecado para que siguieras en el pecado. Esta mujer que tiene el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, esta mujer no entendía esto, ¿verdad? Ella seguía pecando, pero se sentía que era adoradora, ¿verdad? Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y usted... Venimos a la iglesia, somos impuntuales, colaboramos con, perdón, venimos a la iglesia, somos puntuales, colaboramos al Señor, pero nuestro corazón está lleno de amargura, de celos, de contienda, mentimos todo el día, nuestra boca está llena de malas palabras, somos chismosos, murmuradores, somos capaces de hasta levantar falso juicio contra alguna persona. ¿Eso está bien, hermanos? ¿Eso glorifica al Señor? Los verdaderos adoradores son aquellos que demuestran con su vida lo que creen. Viven la palabra del Señor. Juan 4:21, y aquí vamos ya terminando. Juan 4:21, Jesús le dijo, mujer, créeme, parece que no le creía mucho. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo a ella. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, sin duda. El 23 dice, más, o sea, por encima, más la hora viene y ahora es, porque se estaba revelando Jesús, cuando los verdaderos adoradores, o sea, si habla de verdaderos adoradores porque habían falsos adoradores. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Qué significa en espíritu? Que tienen el espíritu de Dios, que han nacido de nuevo, en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Es la palabra de Dios. O sea, que adoran a Dios como la palabra de Dios lo dice. No como ellos creen, así como que lo siento, así como que tuve un sueño. No, adoro a Dios como la palabra de Dios me dice que lo voy a hacer. Dice el 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, tienen el Espíritu Santo y lo adoran bíblicamente. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es en el corazón de Dios, quiere encontrarse con estos verdaderos adoradores. ¿Eres un verdadero adorador para Dios? ¿O estás solamente para que Dios te haga el milagro? ¿O estás acá solamente por los panes y los peces? ¿O estás simplemente por querer calmar tu conciencia? Dios busca verdaderos adoradores. Podríamos poner ahí un letrero, un aviso que diga, se busca verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y verdad. Se busca. Dios está buscando verdaderos adoradores. Aquellos que le adoran en los momentos difíciles. Aquellos que son capaces de adorar a Dios cuando no te resulta lo que estabas haciendo. A lo mejor, por ejemplo, te esmeraste en hacer algo, ¿verdad? Y construiste tu casa, ¿verdad? Y te esforzaste, ¿verdad? Y lo hiciste pero con alegría, ¿verdad? Y construiste tu casa, ¿verdad? Y estás ahí ya en la última etapa, ¿verdad? Tienes todo listo, te vas a vivir a tu casa y al siguiente día hay un terremoto y tu casa se te cae. Y se te va al piso y todo tu trabajo de años, tu esfuerzo, tus ingresos, todo
que sin duda te lo dio Dios, quedó en el suelo. El verdadero adorador comprende inmediatamente que hay un propósito en todo ello y adora al Señor. Jehová dio, Jehová quitó y el nombre de Dios es exaltado. Pero el falso adorador, que tiene una actitud así como de alegría mientras construyó, mientras hizo todo, porque claro, lo vio lo material, lo religioso, lo externo. Pero cuando se le cayó, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero qué te pasa? Déjate de jugar con mi vida, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que quiero llegar? Yo, ojalá que pudieran, no sé, yo me estoy esforzando, a lo mejor estoy medio dormido todavía, pero me estoy esforzando para que usted pueda entender, ¿verdad? El verdadero adorador adora a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación, como Job, que perdió todo. Pero aún así, a pesar que de repente venía, y siguió siempre adorando a Dios. No estamos hablando de música, no estamos hablando de melodías, estamos hablando de un verdadero adorador. Que su servicio a Dios, su adoración a Dios, está por sobre su cansancio físico. Está por sobre cualquier cosa. ¿Sabes que hay gente en esos lugares recónditos del mundo donde son cristianos y la gente tiene que viajar muchas horas caminando para llegar a lugares donde está la iglesia local? Gente que en el sur tiene que ir con la lluvia, con el frío, con todo, y adorar y caminando, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, usted abrió el ojo el día domingo así, y tiene sueño porque se acostó tarde. Abrió el ojo y vio que está medio nublado, medio frío. Ay, el frío, Señor, tú sabes. Hermano, Dios merece ser adorado. Dios es digno de suprema alabanza. No hay ni una justificación. Hermano, mire, la única razón por la cual nosotros no deberíamos venir a la iglesia cuando nos podíamos reunir debería ser porque estoy, no sé, realmente mal, realmente imposibilitado. Tampoco con esto estoy diciendo, hermano, porque si a alguno le falta equilibrio por ahí, no estoy diciendo que usted venga si tiene un rotavirus y no, hermano, estoy hablando de sentido común, ¿verdad? Pero a veces somos tan cara dura, ¿verdad? Como, ay, es que pasé mala noche, es que me duele la guatita, es que a ver qué puede ser, voy a buscar en Google excusas para no adorar a Dios, no ir a la iglesia, no hacer esto. Hermano, Dios merece adoración. Cuando tú te propones adorar a Dios, Dios va a poner todas las situaciones para que tú lo puedas hacer. Y vas a tener lucha, sin duda que sí. Pero Dios merece ser adorado. Él es el único digno. Él es el único digno de ser adorado. Nuestra adoración a Dios se va a ver reflejada en los siguientes puntos, y con esto termino. Porque guardamos su palabra con temor y con temblor. No guardar la Biblia en el cajón, guardar su palabra en mi corazón. Estás guardando la palabra del Señor, la estás poniendo por obra en tu vida, eso adora a Dios. Cuando tú te interesas por conocer más a Dios por medio de su palabra, estás adorando a Dios. Cuando te decimos, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, juntémonos en el estudio bíblico, y tú dices, sí, porque yo quiero conocer a mi Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? Por medio de la palabra. Y un hermano le decía al pastor, pastor, quiero que Dios me hable, que Dios hable en mi vida. Y el pastor le dice, lee la Biblia. Pero pastor, quiero que Dios me hable de manera audible. El pastor le dice, sabiamente, léelo en voz alta. Hay cristianos que quieren que Dios le hable, pero no quieren leer la palabra. Entonces te tienes que interesar por estudiar y conocer más de la palabra de Dios. Pero un cristiano que no quiere estudiar la palabra de Dios, hermano, ¿de qué me habla? Es como un cristiano que no se interesa. Es como que tú tuvieras una novia cuando pololeabas, cuando estabas de novio, ¿verdad? Con tu esposa, con tu esposo. Y como que a ti no te interese saber más de esa persona. Pero cuando uno está de novio, ¿qué es lo que hace? Investiga, averigua, le conozco, conversamos, ¿verdad? Podemos estar horas y horas conversando porque nos estamos conociendo. El estudio de la palabra es la forma que tenemos de conocer a Dios, para que todo lo que hagamos como iglesia tenga un fundamento bíblico.
Otra forma de manifestar nuestra adoración a Dios es reconocer su grandeza, su poder, su autoridad, su dominio sobre todas las cosas. Porque le adoramos también a Dios en la intimidad de nuestro corazón. Le adoramos a Dios en medio de la congregación. No solamente en la intimidad del corazón, ahí a solas, sino que también lo hacemos en medio de la congregación. Nos congregamos y lo hacemos con corazones sinceros. No religiosos, no que fingen, ¿verdad? Lo hacemos con corazones sinceros. También adoramos a Dios sirviendo en la obra de Dios con alegría, hermano, con disposición. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención dentro de lo que es el grupo de gente que sirve al Señor, y no solamente en esta iglesia, sino que en general, es que la gente se queja, ¿verdad? Es como, ay, es que el aseo porque está muy sucio. Los niños son muy pesados. Es que no tenemos equipos, los de la alabanza, no tenemos equipos como corresponde. Es que esa canción no me gusta. Es que el trabajo en la iglesia es muy pesado. Es que los hermanos no son simpáticos. Ay, no me gusta la comida que dan. Y comenzamos a quejarnos. Bueno, una forma de alabar a Dios de manera genuina, ¿verdad? Es sirviendo a Dios en la obra, con disposición, con alegría, en lo que sea. No, yo sirvo al Señor, pero yo solamente predico, ¿ah? Yo no estoy dispuesto a hacer cosas así como de trabajo pesado, ¿no? Portero yo, no. O sea, yo no estudié para eso. ¿De qué me está hablando, hermano? Entonces adoramos y servimos a Dios en la obra con alegría, con disposición. Adoramos a Dios por medio de nuestros bienes materiales, porque Dios nos ha bendecido. Y entendemos esto, ¿verdad? Y apartamos para Dios para que su obra continúe, hermanos. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor acá en la iglesia, ¿verdad? Esto es porque se ha hecho con los aportes, las ofrendas, los diezmos que cada uno de ustedes ha hecho. Eh, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo un trabajo, ¿verdad? Para poder sostener a mi familia, ¿verdad? Y la iglesia, hoy día lo que nosotros hemos logrado, ¿verdad? Ha sido sin necesidad de endeudarnos ni nada, ha sido con el aporte, ¿verdad? De los hermanos, de ustedes, quizás que están ahí en sus hogares. Pero, pero debemos hacerlo, hermano, comprendiendo que el aportar a Dios es parte de nuestra adoración, ¿verdad? Yo creo que en esta iglesia local nadie puede decir no, yo no quiero aportar con nada económico porque ahí el pastor se va a ir a Miami de visita, ¿verdad? De vacaciones. O ahí gastan el dinero. No, hermano, eso no sucede. Eso no sucede, ¿verdad? Pero también es una responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sostener la obra, hermanos. Y vamos a hablar después de eso en las próximas, bíblicamente, lo que significa aquello. Hoy día, sin duda, estamos imposibilitados de reunirnos. Solamente tenemos los medios electrónicos, que es la única manera, ¿verdad?, de poder. Pero tenemos compromisos como iglesia, ¿verdad? Nosotros jamás vamos a estar ahí como diciendo, hermano, hay que pagar esto, hermano, hay que pagar aquello. No, porque Dios no nos ha guiado en eso. Pero usted debe comprender por sentido común que eso sí existe, ¿verdad? Entonces, es importante que la iglesia también adore a Dios a través de sus aportes, ¿verdad? Y no hacerlo por una imposición, sino que cada uno vea que Dios le guíe, ¿verdad? Y cada uno proponga en su corazón hacerlo. Si usted quiere ofrendar, ofrende. Si usted quiere diezmar, hágalo, ¿verdad? Comprendiendo lo que hace. Y si usted lo va a hacer por una actitud como de obligación, mejor no lo haga, ¿verdad? Si usted tiene problema con medio mundo y quiere ofrecer a Dios ofrenda, no lo haga, porque tiene que solucionar sus problemas primero antes de presentarse delante del Señor con esto que es las ofrendas. Y hoy día orábamos, ¿verdad?, por las ofrendas, porque a veces, ¿verdad?, en este afán de que no se vea como manipulación en los dineros, como que de repente lo pasamos rapidito, pero es parte de nuestra adoración, ¿verdad? Cada persona en su casa, en su hogar, conforme Dios le ha bendecido, apartamos para el Señor lo que le corresponde, ¿verdad? Lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Ya lo hemos explicado y lo vamos a ahondar seguramente en las próximas enseñanzas. Pero no podemos estar ahí como haciendo algo así como
cuando estábamos acá en la iglesia, vamos a ofrendar, hermanos, a ver, ya lo que salga es para el Señor, ya esto. Debe ser en oración, en sabiduría, pues hermano, si usted no tiene dinero para, para su semana, usted tiene que pensar, pues no puede pescar y dar el dinero si no tiene para su familia, ¿verdad? Como, ¿verdad? Hay que pensar, hay que ser buenos administradores, Señor. El Señor va a mirar su corazón. Pero tampoco podemos dar lo que nos sobra, sino que tiene que haber una preparación, porque si queremos que Dios nos bendiga, Dios también prueba nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, pero otro día hablamos acerca de aquello, ¿verdad? Entonces adoramos a Dios con todo esto. Adoramos a Dios predicando su evangelio a todas las personas que Él pone en nuestro camino. Adoramos a Dios de esa manera. Dios está buscando una iglesia íntegra, en santidad, que le adore en espíritu y en verdad, porque fuimos creados para adorar. Damos gracias al Señor, vamos a orar en esta mañana. Si usted dijo, por fin terminó, hermano, que Dios los reprenda. Usted debería decir, oh, se acabó la palabra. Cuidado ahí, que Dios examine nuestros corazones. Vamos a orar al Señor en esta tarde, ¿verdad? Y darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Vamos a orar al Señor. Mire, quiero que usted mire a su alrededor, ahí en su casa, o está hoy día en su casa, y mire esos adornitos, el televisor, el celular, las cosas materiales, ¿verdad? Mírela ahí, que eso es como lo más fácil de mirar. Mire a su alrededor. Yo tengo acá una cordillera ficticia. Pero usted mira a su alrededor y vea todo lo que Dios le ha dado. Sin duda es más de lo que merecemos, ¿verdad? Hay cosas que están ahí a nuestro alrededor que llegaron quizás de sorpresa, no lo esperábamos, pero ahí están, ¿verdad? Ahora, ¿qué decir de la familia? Mira a su alrededor, sus hijos, su esposo, su familia. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Ahora, mire su corazón. Mire usted, examínese usted mismo. Hoy día usted tiene la garantía de que si muere o si el Señor viene, nos vamos con el Señor, ¿verdad? O sea, el regalo de la salvación. Entonces hay muchas razones por la cual tenemos para darle gracias al Señor, ¿verdad? Para agradecer, para manifestar entonces esta acción de gracia. Hoy día Dios merece ser exaltado. Vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor en adoración, en exaltación. Amén. Vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, de día domingo, en donde hemos apartado un tiempo para ti. Y te queremos pedir, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Señor, somos completamente dependientes de tu bendición, pero también hoy día hemos entendido que fuimos creados para tu alabanza y para tu adoración. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender esto que para muchos puede ser un misterio. Señor, ayúdanos a comprender que hemos sido creados para adoración tuya, Señor. Tú eres el único digno de ser exaltado, Padre. Señor, si esos ancianos ahí delante de tu presencia, esos 24 ancianos se postran delante de ti, Señor, y hay toda una adoración celestial hermosísima, en orden, en absoluto temor, dedicación, ¿cuánto más nosotros, Señor? ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta oportunidad de haber sido salvados? Amado Dios, queremos comprenderlo espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa la alabanza y la adoración para ti. Bendícenos, Señor, que puedas encontrar en nuestros corazones ese verdadero adorador que estás buscando, aquel que te adora en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, Señor, haznos una iglesia adoradora. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta misma forma quiero también orar por algunas peticiones que tenemos hoy día, que nos han llegado. Hace un tiempo oramos por Nelly, que era amiga de nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Ella tenía un cáncer bastante agresivo. Ella falleció hace un tiempo atrás. ¿Se recuerda que dimos esa noticia? Estaba muy mal. Tenían 5 hijos, ¿verdad? Con su esposo. Y lamentablemente nos cuentan que hoy día que su esposo, ¿verdad? Murió, ¿verdad? Y está muy mal, ¿verdad? Entonces oremos por estos hijos que quedaron, ¿verdad? Desprovistos de padres, ¿verdad?
en menos de un mes quizás sucedió todo esto. Es muy fuerte la situación. Están viviendo una situación quizás en el corazón dolorosa. Nosotros no le conocemos, pero oremos por ellos para que Dios tenga misericordia, para que ellos también puedan conocer del Señor, ¿verdad? Así que oremos al Señor por ellos, ¿verdad? Por esta familia. También orar por Paulina y sus 3 hijos que al parecer están contagiados de este virus. Vamos a seguir orando por ellos. Estamos orando por José, el profesor, ¿verdad? Estamos orando por Ítalo. Me gustaría saber que me cuenten cómo está Ítalo, ¿verdad? Veo que nuestra hermana Afrodita ya está mucho mejor. Bueno, hay tantas peticiones, hermanos, ahí en el corazón. Déjenme leer. ¿Qué más tenemos acá? A ver. También oramos por la Carlita, ¿verdad? Para que el Señor haga una obra en su vida, para que la guíe entonces por el camino. Por Estefanía también. Esta es nuestra hermana allí que nos pide oración también por sus hijos, ¿verdad? Acá me llega otro mensaje, pero no sé quién es. Dice: pido oración por un matrimonio que corrieron donde arrendaban, que puedan encontrar luego algo, que no llegue la noche sin una solución para ellos. Tienen un pequeño que yo cuido. Gracias, hermanos. Oramos también entonces por los jóvenes de la iglesia, por los que van a venir. Bueno, hay tantas peticiones, hermanos. Y también oremos por esta situación que se vivió acá anoche. No sabemos qué va a pasar, pero que Dios traiga orden, ¿verdad?, a la comunidad acá en este sector, que Dios nos proteja, nos cuide y que se resuelva eso, ¿verdad? Hay gente que está muy desordenada, que son sin duda guiados por Satanás, ¿verdad?, en todo esto, y traen todos estos alborotos, pero que Dios tenga misericordia y nos ayude, y también la iglesia sea un lugar de promover el evangelio a todas estas personas que viven en este sector que no le tienen, ¿verdad?, que llevan vidas vacías. Vamos entonces a orar por ello. A ver, parece que hay otro más. Abraham Romero, también oramos por él, que está con este COVID y está muy mal, nos dicen acá. Bueno, oramos entonces por cada una de esas peticiones, hermanos. Déjenos ahí, recuerden que tenemos un formulario para las oraciones y hay un grupo de oración que está orando, ¿verdad?, constantemente por todas estas peticiones. Así que oremos al Señor. Si usted está ahí en su casa, también vamos a orar para que Dios nos proteja, ¿verdad?, de este virus que está ahí dando vuelta. Es un tiempo de clamar a Dios. Señor, aquí estamos, mi Jesús, aquí estamos, Señor, completamente dependientes de ti, Señor, y como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo, el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. En ti confiamos, Padre. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Y queremos orar, Señor, para que tú bendigas a cada persona, Señor, que ha manifestado esta petición de oración, Señor. Oramos por los hijos, Señor, de Nelly y su esposo que ya partieron, Señor, de esta tierra. Oramos, Señor, para que tú le des consuelo a sus hijos, Señor. Me imagino que deben ser jóvenes, pero, amado Dios, consuela su corazón. Que ellos te puedan conocer, Señor. Que sus hijos, qué difícil, Señor. A veces pedimos tan rápido, Señor, pero deberíamos ponernos en el lugar de que si esa situación nos tocara vivir, Señor, a nosotros. Amado Dios, ten misericordia. Fortaléceles, Señor. Dale fuerza, dale ánimo, Señor. Usa a nuestras hermanas, Señor, que conocen a esa familia, para que también puedan compartirle de la esperanza en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que les bendigas. Bendice a sus hijos, Señor. Oramos por las personas que están contagiadas, Señor, de este virus. Aquellos que están en los hospitales, Señor, conectados a esos respiradores mecánicos. Aquellos que están en sus casas desesperados, quizás por la situación. Amado Dios, sabemos que tú tienes también el control de todo y te pedimos que tengas misericordia, Señor. Oramos por este país que se ha alejado tanto de ti, Señor. Y hoy día también vemos consecuencias, no solamente acá, sino que en el mundo entero, Padre. Tú vienes pronto, Señor, y anhelamos tu venida, pero ten misericordia, Señor. Que la gente a través de esta situación difícil, Señor, que te puedan conocer. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida, Señor, de aquellos que han sido hoy día expuestos acá, Señor, en la petición. Y aquellos que quizás no alcanzamos a mencionar, pero que están en el corazón de las personas. Amado Dios, escucha esa oración y bendíceles.
alcánzales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada petición, oramos, Señor, por cada necesidad. Oramos también por este sector, Señor, por esta situación que pasó anoche de desorden, Señor, acá cerca de la iglesia, Señor. Te pedimos que reprendas, Señor, a toda potestad, Señor, de las tinieblas de Satanás, que trae desorden, Señor, que trae delincuencia, drogadicción, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sean reprendidos, Señor, de la mente de esas personas, Señor, que sean alumbrados por tu palabra, porque sabemos que la única forma, Señor, de que las vidas sean restauradas es por medio de tu palabra. Oramos, Señor, por esos delincuentes, oramos por esa gente, Señor, que son lejanos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, y les alcances, Señor. Bendice a nuestros vecinos, Señor, de nuestro alrededor, que quizás están muy atemorizados, Señor. Podía yo escuchar los audios de todos ellos, personas mayores, Señor, muy asustados, Señor, por todo esto. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, que tus ángeles, Padre, tú puedas enviar alrededor de cada uno de estos, de las casas, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tu protección. Y gracias, Padre, porque nos protegiste, Señor, y no pasó absolutamente nada a nosotros, Señor. Pero vimos el resultado hoy al amanecer de cómo quedó esa casa. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Padre. Y oramos también, Señor, por cada hermano, Señor, de la congregación, cada hermano que nos está escuchando a través de esta transmisión, para que tú puedas bendecir nuestras vidas, Señor, y protegernos de todos estos virus, Señor, que hoy día están dando vuelta alrededor del mundo. Señor, haznos ser prudentes y protégenos, Señor. En el nombre de Jesús, danos ánimo, danos fuerza, Señor, para poder enfrentar esta nueva semana. Y sabemos, Señor, que pronto tú vienes. Eso es una muy buena noticia para nuestras vidas. Muchas gracias, amado Dios. Te amamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos y tuya es la alabanza. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ya, mis hermanos, podéis comer. Ya estamos entonces despedidos. Nos vemos entonces en la semana. Ya usted conoce los avisos, así que ahí estamos. Un abrazo grande a todos mis hermanos. A descansar, disfrute este día. Es importante también, antes que se me olvide, que esto es muy importante, los hermanos que estén pasando alguna necesidad, los hermanos de la iglesia local que tengan alguna necesidad, por favor háganoslo saber, porque tenemos que ver de cómo ayudar, cómo no nos quedemos ahí sin decir nada, hermanos, por favor, es importante. Nosotros podemos orar, Dios nos puede guiar, pero es importante que si algún hermano está pasando alguna necesidad, es importante que se contacte con nosotros, ¿verdad? Con los pastores o con nuestra hermana Carolita, ¿verdad? Que está a cargo de la misericordia. Pero por favor, cuéntenos, porque podemos hacer algo como iglesia. Yo estoy seguro que todos nosotros vamos a estar dispuestos a colaborar, a ayudar de alguna u otra forma, como sea, para ir en ayuda de aquel que esté pasando alguna necesidad de la iglesia local. Así que, hermanos, por favor, tengan toda la confianza, no estén pasando situaciones estrechas y difíciles y no compartirlo, ¿ok? Yo les envío un abrazo grande, hermanos, les amamos en el Señor y queremos que el Señor les bendiga. Esa es nuestra oración. Nos vemos pronto, ¿verdad? Bendiciones para todos ustedes. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Señor.
librado, oh Dios. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Dile otra vez. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Abre mis labios, Señor, y